seguimos hablando del COVID-19, poniéndole el ojo a distintas regiones de nuestro país. Es realmente preocupante lo que está viviendo el departamento de Antioquia, una ocupación alta de las unidades de cuidado intensivo, un número de contagios el día de ayer de 3.644 nuevos casos, situación difícil en muchos municipios del departamento. Doctor Julián Ramírez, doctorado en Medicina, máster en Ciencias, jefe del Departamento de Medicina Interna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Buenos días, bienvenido a Redman Noticias. Muy buenos días, Jenner, y buenos días a todos nuestros televidentes en esta mañana. ¿Con qué ocupación de UCI amanecemos en el departamento de Antioquia, doctor Ramírez? Ya estamos por encima del 98% y con una situación mucho más grave, y es el desgaste tan importante del personal médico de primera línea, el cansancio evidente, el agotamiento de un largo pico, que más que pico es una meseta, según dicen los epidemiólogos, y que muy probablemente se va a prolongar por varias semanas más. ¿Cómo podríamos establecer esa clasificación, si aplica esa palabra, de los distintos municipios con respecto a esta ocupación de UCIs? 98 en promedio, pero habrá unos con una ocupación muchísimo más alta y otros no tanto. Hay unos con una ocupación mucho más baja, por supuesto. El tema es que hay que recordar que no es lo mismo un 95% en un lugar con muchas camas a un 95% en un lugar con menos camas. Finalmente, los números absolutos son los que nos indican que la situación está muy cercana al colapso. Hemos estado bajo esa presión durante varias semanas. Sin duda, el aumento de la movilidad, el aumento de las restricciones, las aglomeraciones en sitios públicos ha contribuido a esa situación. Podríamos hablar, acá tenemos la información de 3 municipios con una ocupación que realmente ya está preocupando: Río Negro, La Ceja y Bello. Estamos al 100%. ¿Qué está pasando con los pacientes que están necesitando una UCI en estos municipios? ¿Los tenemos que trasladar? ¿Hay posibilidad en otros municipios del departamento o hay que trasladarlos a otra región del país? Lo primero que se trata de hacer es siempre ubicarlos en municipios aledaños, en lugares donde haya disponibilidad de cama. Hay que recordar que en Medellín la regulación de las camas UCI está centralizada en el CRUE, quien hace la distribución final de los pacientes por toda la región, y naturalmente cuando hay una capacidad limitada en la región, se procederá al traslado a otros lugares. Y es muy importante notar que muchos hospitales de la ciudad de Medellín han aumentado camas, han tenido áreas de expansión. Se ha generado un concepto de unidades de cuidados respiratorios intensivos, que son unas áreas como una estación de relevo, parecida a una unidad de cuidados intensivos, pero con cuidados respiratorios avanzados, que si bien ha permitido adaptarse mejor a todo el volumen de pacientes, incluso esas UCRIs también se están viendo saturadas, y es así como la constitución de los pacientes en los hospitales ha pasado de ser mayor del 50% en pacientes COVID hospitalizados, incluso por encima de otras patologías crónicas descompensadas. Doctor Ramírez, avanza el Plan Nacional de Vacunación y siempre hemos hablado de que pues, los adultos mayores, que fueron los primeros en vacunarse, pues de pronto ya estarían en menos riesgo. Claro que hay que seguirse cuidando. En ese sentido, con esta ocupación tan alta, ¿cómo están esos grupos poblacionales, esos grupos de edad que están ocupando las UCI? Lo que se está observando es que efectivamente el promedio de edad de los pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos ha venido disminuyendo, está alrededor de los 45 y los 55 años. Es cierto que la vacunación ha tenido mucho efecto en proteger en especial a los adultos mayores, pero hay algunas personas que se preguntan, bueno, ¿y por qué si son personas jóvenes? ¿Por qué igual hay un número de muertos tan elevado en Colombia? Hay que recordar que eso depende del volumen de infección y el volumen de infectados. A mayor cantidad de pacientes infectados, vamos a empezar a ver una mayor mortalidad, porque la mortalidad por COVID está alrededor del 2.5, 3%, y no es lo mismo un 3% de 10.000 casos infectados, que en números absolutos representa un número, a decir que es un 3% de 25.000, 22.000, que han sido las oscilaciones que hemos tenido por estos días. De manera que es cierto. Y el otro dato importante es que estar en una unidad de cuidados intensivos es como lanzar una moneda al aire en términos de probabilidad. Eso lo que quiere decir es que la mitad de los pacientes que ingresan por COVID a la unidad de cuidados intensivos
terminan intubados y muchos de ellos lamentablemente terminan falleciendo. Terrible, terrible esa noticia. Doctor Ramírez, estamos en época de reapertura. El alcalde de Medellín dijo, vamos a hacer una reactivación económica de la ciudad. No hay ninguna restricción en el departamento. Sin embargo, los alcaldes de cada uno de estos municipios que tienen una ocupación alta de UCI pueden tomar medidas. En ese sentido, ¿cuál es el llamado a los alcaldes? Porque lo que sabemos es que pues, no hay ninguna medida de restricción en el municipio del departamento de Antioquia. Bueno, el tema de los encerramientos, de las cuarentenas y de las restricciones es un tema que en otros países no ha funcionado tan radicalmente como en Colombia y sin embargo en otros países han logrado hacer un control mayor de la pandemia. Y esto se debe a los seguimientos, a los cercos epidemiológicos, a la intensidad en el volumen de pruebas, que es lo que siempre han insistido un grupo de expertos, sobre todo muchos que han tenido contacto con otras personas por fuera del país. Hablar de cuarentena hoy en día es un tema muy complicado, está atravesado por un tema social, está atravesado por un tema político, no es una decisión fácil de tomar, entendiendo que lógicamente la cuarentena golpea la economía, golpea el bolsillo de muchas personas, golpea la productividad. No es una decisión fácil y por lo tanto tal vez lo que hay que hacer más énfasis, yo sé que los gremios se han pronunciado en el país y han solicitado cuarentenas, pero probablemente la medida más importante es recurrir, por supuesto, a la sensibilización ciudadana, mantener las medidas que desde el principio hemos dicho, el distanciamiento social, el lavado de manos, el uso de mascarilla y demás, pero también mejorar la eficacia en la toma de pruebas, en los aislamientos preventivos de los casos probables. Los países que han logrado controlar mejor la pandemia, incluso con vacunas, tienen un número de pruebas cada vez mayor y cercos epidemiológicos cada vez más estrictos, donde hacen un seguimiento incluso de personas que violan cuarentena a través de dispositivos móviles. Entonces, no es un tema sencillo. En mi concepto, en mi opinión, muy pocas personas podrían soportar una cuarentena en un momento como este y probablemente la medida que mejor importe ahora es vacunarse lo más rápido posible, acelerar la vacunación, pero mantener el autocuidado, no bajar la guardia así usted esté vacunado, porque el problema es que cuando uno está vacunado hay un porcentaje pequeño de pacientes, no es mucho afortunadamente, sí, que se pueden infectar y pueden contagiar a otros. Doctor Ramírez, mire, con un número de muertos que se está acercando a los 600, casi 30.000 casos de contagios diarios, el departamento de Antioquia con 3.000 y punta también de contagios diarios, una ocupación del 98% en el departamento de Antioquia que usted nos acaba de confirmar. Hasta el día de ayer se suspendieron las famosas marchas, las famosas movilizaciones que sin duda tuvieron que ver con estos altos números de contagio. ¿A qué nos debemos preparar? ¿Para qué nos debemos preparar en el departamento de Antioquia en 15 días? La pregunta que usted está haciendo es una pregunta clave y la respuesta me temo que no es una respuesta que nos traiga buenas noticias. La dinámica del virus ya la conocemos, sabemos que el tiempo de incubación del virus es alrededor de 7 a 14 días, es decir, que los casos que estamos viendo hoy son reflejo de las infecciones de hace 1 o 2 semanas. Entonces las próximas 2 semanas van a ser terribles en aumento de infecciones, probablemente con un desbordamiento de las unidades de cuidados intensivos. Y no se descarta que ante un panorama de esa magnitud y ante un grado muy manejable de la pandemia, toque recurrir a medidas muy exigentes y, digámoslo así, muy debatidas, que es lo que hemos venido conversando, Jenner. Yo creo que no es un buen momento para hacer reuniones sociales, no es un buen momento para quitarse el tapabocas, así usted esté vacunado y se sienta protegido. No es un buen momento para bajar la guardia. Incluso no sería un buen momento, voy a decirlo así, para enfermarse de cualquier otra enfermedad que requiera una unidad de cuidados intensivos, porque vamos a tener dificultades muy seguramente. Pues doctor Julián Ramírez, gracias por atendernos. Seguimos muy pendientes de la situación de salud en el departamento de Antioquia. Hay que seguirse cuidando. Un feliz día. Muchas gracias, Jenny. Muchas gracias a todos los televidentes. 6 de la mañana, 44 minutos. Ahí tienen ustedes la situación en el departamento de Antioquia. Ayer, 3.644 nuevos casos. Y nos acaba de confirmar el doctor Ramírez una ocupación de las unidades de cuidado intensivo del 98%.